Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Detrás de la Obra y ya estamos viendo en pantalla a algunos de los personajes de los que vamos a hablar hoy. Tenemos la historia de lo que nosotros conocemos como los Looney Tunes. ¿Se acuerdan hace un par de meses cuando tocamos la historia de Warner Bros? Bueno, habíamos comentado que uno de los avances más importantes dentro de lo que fue la industria para lo que simbolizó la Warner fue la musicalización, la posibilidad de hacer cintas de películas con audio, ¿no? Transmitir las películas con audio, que antes era básicamente con músicos en vivo, un pianista, por ejemplo. Esto obviamente fue adoptado por otros miembros y grupos de lo que es la industria, llegando a Walt Disney y con toda la masividad que conocemos ya de Walt Disney. En una época bastante fuerte, ¿no? Entonces ya la gente empezaba a gustarle mucho el concepto de, che, hay algo que es animado, como Mickey Mouse, y que tiene sonido. Entonces la Warner obviamente no se quiso quedar afuera de este tren. Y es que se asocian con un productor de cine que los convence a ellos de hacer una serie o ciertas animaciones cortas para que las pasen antes de ¿qué? De sus películas. Estamos hablando de Leon Schlesinger, quien fue con esta idea a los hermanos Warner Brothers y dijeron, ok, aceptamos la propuesta de colaborar con vos. Así fue como que empezó a buscar y contratar a distintos dibujantes y animadores, entre ellos a dos personajes muy importantes como son Rudolph Isaac y Hugh Sherman, que habían trabajado previamente en Disney, tenían experiencia en la animación y que en el año 1930 sacan un primer corto de un personaje que lo podemos considerar como el primer Looney Tunes. Estamos hablando de Bosko. Bosko era un personaje de un chico afrodescendiente, muy parecido, era una mezcla entre el gato Félix y algún personaje medio genérico de Disney. ¿En qué consistía las historias de este personaje? Son historias básicas que no aportan mucho a la trama, donde el concepto era utilizar todo lo que había comprado a nivel de derechos la misma Warner Brothers y musicalizar las acciones de este personaje, que básicamente es el clásico personaje blanco y negro que nosotros conocemos con la imagen de dibujito clásico, ¿no? Era básicamente un chico que iba por ahí, se topaba con alguna situación. En este caso, el primer corto que hicieron era de él tomándose una ducha, como que se estancaba en la bañera. Eran situaciones más o menos desopilantes, pero donde el fuerte no estaba en la trama. El fuerte estaba en el hecho de hacer un producto audiovisual. A la gente le estaba llamando mucho la atención la animación. Y especialmente con la música que ya venía incorporada en todo lo que es ese mundo. Bueno, resulta que este corto le fue muy bien. Tuvo 33 cortos en su totalidad. Con esta dupla que había comentado previamente de animadores. Y con a Leo Schlesinger como la cabeza de esta área de producción. Es así que le proponen a Schlesinger ser parte también de una serie en paralelo llamada Merrie Melodies, que básicamente también es una propuesta del mismo León. ¿Qué era el famoso Merrie Melodies? Es lo que nosotros conocemos como fantasías animadas de ayer y hoy presentan. Eso es lo que nosotros asociamos mucho con los Looney Tunes. En verdad no eran los Looney Tunes. Eran dos series en paralelo que tenías a los Looney Tunes, como esta serie de cortos de este muchacho Bosko con algún que otro personaje que se iba repitiendo. Era como los personajes recurrentes que había en Looney Tunes. Mientras que las Merrie Melodies, las fantasías animadas ayer y hoy,
Eran cortos de historias autoconclusivas, de cosas más experimentales, que terminaban siendo una especie de parodia a lo que pasaba en Disney, donde tenían cortos sobre historias un poco más infantiles, un poco más realistas, que estaban bien, digamos, ¿no? Uno no puede discutir la calidad de Disney como productora, ¿no? Pero lo que incorporaban, y muy bien, estas famosas Merry Melodies, es el gag, es el chiste, es la cosa absurda, ¿no? Esa cosa de que estás buscando entretener y no es necesario el realismo ni sentirse conmovido por nada. Entonces, acá ya se ven dos series que nosotros generalmente las confundimos al principio, ¿no? Entre los Looney Tunes y las Merry Melodies, pero que en verdad son cosas distintas. Son cosas distintas producidas en paralelo y que se iban distinguiendo bastante. Un poco por lo que, como les comentaba, que los Looney Tunes terminaban siendo personajes recurrentes que iban apareciendo, como este chico Bosco, y historias más aleatorias, más, vamos a ponerle el término que usamos muy actualmente, más fumadas, ¿no? Eran más delirantes. Tan así es que se iban diferenciando que la Merry Melodies termina estando antes que los Looney Tunes coloreada. Los Looney Tunes recién se colorean 3 años después, ya en la década del 40. Y es por el éxito de que tiene las Merry Melodies que de pronto le dan a Leon Slinger la dirección de los Looney Tunes. Bueno, cuestión. ¿Qué pasó? ¿Qué había pasado este personaje Bosco? Bueno, la verdad que no le fue muy bien a Bosco en un determinado momento. ¿Por qué? Porque por cuestiones de dinero, por cuestiones de contratación, como estas cosas siempre terminan sucediendo, sus dos creadores deciden renunciar a la Warner, terminan yéndose a otras animadoras, a otras productoras, y se llevan consigo al personaje. Bueno, resulta que en ese momento habían intentado hacer una versión más light de Bosco, que no le fue muy bien. No le fue muy bien porque no, le faltaba como ese carisma y esa cosa que tenía el personaje. Pero lo bueno es que en las Merry Melodies había aparecido, digamos, entre comillas, su sucesor, que no más ni menos que Porky, el cerdito Porky. Fue la primera imagen, el primer personaje de esta serie de Looney Tunes que más la pegó, de hecho. Es así que empieza a ver y a moverse personal dentro de lo que es la parte de animación de la Warner Brothers, y aparece el personaje de Fritz Freleng. Fritz Freleng fue un caricaturista muy importante. ¿Por qué? Porque no solamente definió al mismo Porky, porque él trabajaba en el equipo de Schlesinger, sino que cuando estas personas se van, Hartman y Eisen se van de la Warner Brothers, queda Fritz Freleng como director artístico de ese taller de animación de la Warner Brothers. Fritz Freleng le aporta algo muy ingenioso y muy lindo a lo que es las animaciones, que es el concepto de que cada personaje tiene su propia personalidad y que los chistes están puestos en una situación particular. Busca el gag, busca el chiste, pero lo busca inteligentemente. Es como una época bastante muy artística de los Looney Tunes. Un poco ya las Merry Melodies y los Looney Tunes ya se estaban mezclando. De a poco iban apareciendo personajes nuevos que se iban incorporando a lo que es el gag canon, digamos, de los Looney Tunes. Como por ejemplo Bugs Bunny en el 42 se suma a las filas de los Looney Tunes, habiendo pasado previamente por las Merry Melodies. Pero importante es esto. Tenemos una época en la que Fritz Freleng le otorga y sienta las bases para todo lo que va a venir posteriormente en lo que es la animación y particularmente los Looney Tunes. Ya esto estamos hablando del año 1937. Habían pasado apenas 7 años. Bueno, cuestión, como pasa habitualmente, los problemas de dinero siempre ahí están. Las discusiones por contrato, las discusiones por dinero.
siempre están. Y Fritz Fellen termina yéndose de la Warner Bros. Habiendo de hecho sido reconocido y galardonado con 4 Oscars. O sea, terminó siendo una persona muy importante en lo que es el medio de animación con todo lo que había logrado. Pero ese éxito inicial, principalmente, se dio por esto que digo de las personalidades. Cuando se va corriendo Freller de lo que es la dirección artística, así como él, habiendo sido dibujante y animador, caricaturista de este equipo, Tex Avery toma su puesto siendo un alumno directo del mismo Freller. Entonces él ya venía con la escuela que se venían trabajando en los Looney Tunes en ese momento, ya venía con toda una escuela de animación y de contexto y de escritura, pero lo eleva. Tex Avery termina siendo el director artístico de lo que se conoce como la época dorada de los Looney Tunes, ¿no? Y vamos a agarrarle un cachito más de todo esto, de la animación, porque era un gran animador. Llevó la calidad de animación en su momento. A ver, pongámonos en contexto. Si yo hoy les digo que elevó las varas de lo que es la animación, pónganse en esa época. O sea, estamos hablando de que aproximadamente para el 1940 estamos hablando, 42, 43, o sea, la idea de las películas con sonido propio habían estado 10 años antes nomás de todo esto. Y las animaciones recién comenzaban en esa época. O sea, fueron años de bastante convulsión, de desarrollo amplísimo, donde la creatividad jugaba un montón. Tex Avery, de hecho, termina su contrato en Warner Bros. Y termina yendo a trabajar a la Metro-Goldwyn-Mayer, donde de hecho exactamente me está haciendo el simbolito del león, exactamente, la Metro-Goldwyn-Mayer con el leoncito ahí. Bueno, Avery termina yendo a trabajar ahí, y de hecho los mismos críticos aseguran que Avery se terminó profesionalizando, no, digamos, perfeccionando más en la Metro-Goldwyn-Mayer. De hecho, si uno se pone a pensar, los dibujitos de la época, lo que es los Looney Tunes, en la época de Avery, es muy parecidos, de hecho, a lo que terminan siendo esas series animadas que veíamos luego presentadas por la Metro-Goldwyn-Mayer años posteriores. ¿Por qué? Porque ese fue el movimiento de Avery. El genio de Tex Avery, al moverse, se llevó consigo eso a otras productoras, no solamente de forma directa con él, sino bastante indirectas. Fue una persona que influyó mucho, como fue Freller como su antecesor y él como sucesor. Bueno, la cuestión es así. Él se retira, se va a la Metro-Goldwyn-Mayer, y ¿quién toma la dirección nuevamente? ¿Quién toma la dirección de los Looney Tunes? Es Chuck Jones, que vino a renovar un poco lo que es la línea y el trazo, lo define mucho más. Que Chuck Jones termina siendo a su vez otro empleado de la Warner Bros. O sea, todo lo que fueron dirigiendo, esto me parece que es fundamental para todo lo que fue pasando, ¿no? Todas las personas importantes que fueron directores artísticos de lo que es estas series que se combinan, véanlo como quieran. De todo este producto que formando la Warner Bros. De animación, salieron del mismo lado, fueron de la misma escuela. Entonces, uno separaba los cimientos del otro. Eso te hace entender por qué las cosas son bastante fluidas. Uno puede ver distintas animaciones de estas distintas épocas, ¿no? Del 30, del 40 y del 50. Y vas a ver una continuidad, vas a ver una mejora, vas a ver detalles estéticos particulares de cada época. Pero vas a ver una continuidad. No vas a ver algo rupturista, que se corta y que aparece tangencialmente por otro lado. No, hay una continuidad. Claramente cada editor le introdujo su carácter. De hecho, la época de Chuck Jones es tal vez la época en la que nosotros más conocemos a los Looney Tunes, a estos personajes, porque ya te das cuenta en el trazo. Acá, de hecho, estamos viendo imágenes. Las imágenes que estamos viendo son básicamente todas, casi todas, por no decir prácticamente todas, son de las imágenes. De hecho, ahí estamos viendo a Chuck Jones. El que estamos viendo ahora mismo es Chuck Jones.
Las imágenes que estamos viendo de los dibujitos son en la época de Jack y ya son las que nosotros reconocemos, ¿no? Donde ya te ves en el trazo de los dibujos, es mucho más marcado, es mucho más limitado, hay mucha más, ¿cómo decirlo? Fineza, tal vez, en ese caso, ¿no? Es experimental, se puede decir que es medio experimental. Y es importante que siempre se quisieron diferenciar de Disney. Disney ataca un realismo y un uso de las buenas costumbres, que está buenísimo, que el dibujo está genial, que las melodías, que la banda sonora, nadie discute a Disney, pero esto iba por otro lado, esto quería fantasía y chiste. ¿Cuándo es que hay un reflote fuerte de los Looney Tunes? A partir de la década de los 50, cuando se empieza a televisar. Y ahí es donde también encuentran algunos frenos, porque ya el público que los iba a ver no era un público adulto o adolescente, que era el que generalmente iba a ver películas, el que se encontraba con estos cortos, sino que era público más infantil. Entonces, recordemos algo que habíamos dicho hace muchos años cuando estábamos saliendo un segmento de cómics, que hablamos sobre el tema de la censura y de todo el control en los medios que hubo en una época particular de Estados Unidos. Bueno, estamos hablando de esta época, donde tuvieron que cambiar imágenes, cambiar textos, cambiar diálogos, donde se tuvieron que adaptar a la ley de censura que hubo fuerte en Estados Unidos, una ley que, como vimos en su momento, algunos acataron y otros no acataron tanto. ¿Qué pasa? ¿Cómo sigue la historia de Looney Tunes? Bueno, lamentablemente llegan los años 1960, pero puntualmente en 1963, y crisis económica. Esto afecta a muchas industrias, fundamentalmente la del entretenimiento, y a Warner Bros. Le pegó bastante en el bolsillo. ¿Qué sucedió? Se cierra la animación. O sea, lo que nosotros conocemos con el título Looney Tunes o Fantasías Animadas, díganlo como quieran, sucede entre 1930, Bosco, el primer cortometraje sale en el 33, hasta 1963, siendo así ambas series una de las pocas series animadas que ha estado más de 30 años o 30 años en emisión. ¿Qué pasa a partir del año 1970 hasta los 90? Bueno, hay series que aparecen más puntualizadas en dos personajes, el Pato Donald, el Pato Lucas, me falló la memoria, el Pato Lucas, ay Dios, también se dice Donald, Lucas, y en Bugs Bunny, que Bugs Bunny se había construido a partir de los 1940 como una de sus figuras. No era la mascota oficial de los Looney Tunes, porque ese era Porky, por ser el primer personaje que había aparecido, que le había pegado más allá de Bosco. Pero claramente, Bugs Bunny, el Pato Lucas, el Demonio de Tasmania, Silvestre y distintos personajes, Pepe Le Pew, el Marciano Melvin, ya habían calado hondo en lo que es la cultura popular y ya eran partícipes. Estos dos personajes, fundamentalmente de Bugs Bunny, tuvo un par de series en lo que los 70 y 80, donde intentaron, más o menos, mantener un poco el fuego de los Looney Tunes, que lo lograron bastante, digamos, los especiales estos que yo les comento, entre los 70 y los 80, eran compilaciones, eran episodios inéditos tal vez, nuevos que no eran sí inéditos, pero habían tenido muy poca circulación o que se iban a emitir antes de que se cierre lo que es los estudios de animación, o este estudio de animación puntualmente. Y hay un reflote de ellos en los 90, cuando ciertas series, como por ejemplo Animaniacs, como los pequeños Looney Tunes, que eran chicos nuevos, no eran ellos chiquitos, Tasmania, la serie de Demonio de Tasmania, un cierto reflote uno en los 90, y que también aparecieron en ciertas películas, como ya conocemos, como Space Jam. Fue un cierto intento de volverlos a traer un poco a la modernidad, cosa que para mí estuvo bastante bien. Es un producto que nunca perdió vigor. De hecho,
tengo puesto Tomcats a un costado y hasta hace un cachito estaban dando las aventuras de Bugs Bunny. La verdad que son productos entretenidos que sí, tal vez uno empieza a ver y cuando es más grande no le quedan muy infantiles porque su público principal no era el infantil, era adolescente para grande. Después se infantilizaron un poco porque ya el público accedía a la televisión donde era más fácil su acceso, ¿no? Son series que sí, con el tiempo tuvieron su cuestionamiento. ¿Ves? Hace un par de años estuvo el tema, ¿no?, que Pepe Le Pew acosaba a la gata. No sé, son cosas que hay que verlo como producto de sus épocas y producto de lo que se quiere hacer. Siempre nunca se buscó la buena forma en los Looney Tunes. De hecho, por eso se llama Looney Tunes, ¿no? No es Tunes de Tones, es Tunes. Porque eran melodías. Recuerden que todo esto arrancó con el concepto de animación audio, que era fundamental eso. Después aparecieron las voces y los guiones y la cuestión más actoral de los personajes, donde ya se iba construyendo la personalidad de cada uno, ¿no? Pero bueno, Looney Tunes siguen estando porque ya en los 2000 hubo nuevas series, nuevas adaptaciones. Esta vez sí, yo creo que están mucho más focalizados a lo que es el público infantil. Yo creo que ya son productos de esta época y que querer verlos y criticarlos y decir, los Looney Tunes eran los de antes, te quedas un poco atrás. Porque esos capítulos siguen estando, vos lo podés disfrutar. No creo que sea un producto que juega con la nostalgia. Me parece que no. Me parece que siempre es un producto que busca entretener con esta visión. Yo creo que mantienen la visión de la fantasía, de buscar eso, el entretenimiento. Obviamente las formas de entretener cambian porque el público cambia. Y esas cosas pueden ir pasando. Un poco la historia de los Looney Tunes. ¿Por qué? Porque la vez pasada me colé, estaba viendo y dije, qué bueno que estaría a hablar de esto. Y dije, ¿cómo no voy a hablar de estos dibujitos que ellos y Hanna-Barbera, ¿viste? Entre los Looney Tunes y Hanna-Barbera yo creo que ahí está el clásico de la animación. ¿Quién te dice que la próxima vez no hable de Hanna-Barbera, no? Épocas distintas, pero con mentalidades muy parecidas, me parece a mí, encaradas de otra forma. Con los mismos objetivos por otros caminos. Bueno, esto fue Detrás de la Hora con los Looney Tunes. Espero que les haya gustado. Estuvimos viendo imágenes un poco de Chuck Jones, de Tex Avery, de distintos creadores y distintos dibujitos. Nada, acá el Marciano Melvin con el Pato Lucas. Nada, muchas gracias por escucharnos. Continuamos con más difusión parlante. Los dejo con un video de una banda que hace mucho que no escuchaba. La vez pasada dije, ¿te acordás de Pork? Sí, vamos a escuchar Pork. ¿Por qué? Porque puedo. Ya volvemos.